Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Franco Castro Sepúlveda, alumno de Pedagogía en Educación Física de segundo año, y voy a hablar sobre el artículo que me tocó a mí respecto a la recuperación cardiovascular en ejercicios intermitentes en personas con hipertensión arterial o diabetes mellitus o tipo 2. Si hablamos de estas enfermedades, son enfermedades que están muy relacionadas con lo que es el sedentarismo o la nula actividad física. Lo que hacen es dañar los tejidos capilares del músculo esquelético o del músculo cardíaco. Esto llevando a tener una frecuencia cardíaca, ya sea en reposo o durante el ejercicio, mayor a una persona que es activa físicamente hablando. Otra de las características que también muestra es tener una recuperación cardiovascular más lenta. Esto quiere decir que necesitan más tiempo para llegar a las medidas basales o una frecuencia cardíaca basal. Eh, este estudio se llevó a cabo durante 12 semanas con un entrenamiento tipo HIIT. Este entrenamiento tipo HIIT son entrenamientos de alta intensidad durante un periodo de tiempo no tan extenso y con un periodo de recuperación del mismo y durante muchas repeticiones. La mejor forma para explicar esto es 1 por 1 por 10, que es un tipo de entrenamiento que quiere decir 1 minuto de trabajo por 1 minuto de descanso, 10 veces eso, 10 repeticiones. Eh, Ya, este estudio se llevó a cabo durante 12 semanas con personas que estaban con hipertensión arterial y diabetes y que están bajo medicación farmacológica. Se contó con un total de 23 personas divididos en dos grupos, en el grupo adherido y en el grupo no adherido. Para incluir a las personas hubieron criterios de inclusión y criterios de exclusión. Para incluirlo tenían que ser personas que fueran inactivas físicamente hablando, tenían que estar bajo medicación farmacológica, y los criterios de exclusión eran que no podían presentar enfermedades óseas, enfermedades isquímicas o arrítmicas y enfermedades respiratorias o de... Sí, enfermedades respiratorias. Mm, eh, para esto se inició en la semana 1 con un, un test de actividad física que era para medir qué tan inactivas eran estas personas. En la semana 2 se midieron el peso, la talla, el índice de masa corporal, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y la frecuencia cardíaca. La talla y el peso se midió con un estadiómetro Detecto modelo 3P7044 y la presión arterial distólica, sistólica y la frecuencia cardíaca se midieron después de 15 minutos de reposo en un monitor digital Omron modelo GEM 742 INT. En la tercera y en la cuarta semana se realizó un proceso de familiarización de la rutina. Hay que recordar que estamos hablando de personas que son inactivas físicamente, entonces no deben estar muy familiarizados con lo que es el ejercicio. Entonces, por eso en la tercera y en la cuarta semana se le dio el proceso de familiarización. En la quinta semana empezaron con la rutina y el entrenamiento tipo HIIT, que acá fue de 1 por 2 por 10, 1 minuto de trabajo por 2 minutos de descanso, con 10 repeticiones en una bicicleta estática que marca Life Fitness, modelo C1, con una, con una intensidad de esfuerzo muscular de 8 a 10 en la escala de Borg. Esta escala de Borg es una escala subjetiva de cómo una persona siente la actividad física. Por eso acá es una escala del 1 al 10 y estamos en una 8 porque estamos buscando ejercicios de alta intensidad. En las primeras semanas a las personas que realizaban la rutina no se le exigía que tenían que llegar a los 10 intervalos. Si la persona quería desistir antes de llegar a los 10 intervalos, estaba permitido. Y otra de las facilidades que se le daba a las personas era que si no podían recuperarse cardiovascularmente o disminuir su frecuencia cardíaca, se le daba 2 minutos más, o sea, no se le exigía los 2 minutos de descanso,
sino que en el tiempo que ellos estimularan conveniente se le daba para que ellos lograran su recuperación cardiovascular. Durante 12 semanas se realizó esto. Cada semana, durante 2 veces a la semana. Y cada 2 semanas se modificaba la resistencia por parte de la bicicleta por un proceso adaptativo fisiológicamente, que el cuerpo tiende a adaptarse a los entrenamientos. Po. Entonces, por la misma característica, se le adaptaba la resistencia por parte de la bicicleta para que se mantuviera en un ejercicio de alta intensidad. Esto se llevó a cabo y los análisis estadísticos se ocupó el test de Shapiro-Wilk para determinar la normalidad, el test de Leven para medir la homocedasticidad, se hizo un análisis ANOVA de 2 vías, fueron utilizados para determinar las diferencias a través del tiempo de inicio y de término de cada intervalo de ejercicio. Lo peculiar de este estudio es que se midió la frecuencia cardíaca de inicio y de término de todos los intervalos. Fue lo principal que mostró este estudio. También se aplicó el test de Cohen para conocer si los cambios estadísticos variables fueron pequeños, moderados, largos y muy largos, cada uno con su respectiva medida. Los resultados no mostró diferencia tan clara respecto a, no se diferenció en talla, no se diferenció en el peso, no hubo una gran diferencia tampoco en el índice de masa corporal, ni en temas de presión, ni en frecuencia cardíaca de reposo. Donde más se vio diferencia fue en ciertos intervalos de parte de la rutina posterior a los ejercicios. Esto quiere decir que hubo un delta quiere decir diferencia, delta en las pulsaciones por minuto en las personas que eran del grupo adherente. En el grupo adherente, en la mayoría de los resultados, no mostró diferencia alguna, pero las personas que fueron del grupo adherente mostraron un delta en la frecuencia de inicio mínimo de 4 pulsaciones por minuto y un máximo de 10 pulsaciones por minuto. Y en el término, en el grupo adherido, mostró un delta de mínimo de 1 pulsación por minuto y un máximo de 10 pulsaciones por minuto. Esto quiere decir que tú en ciertas repeticiones tuvieron una mejor recuperación cardiovascular. Esto quiere decir que disminuyeron sus pulsaciones por minuto al iniciar el ejercicio y al terminarlo. Hay que decir también que lo que busca este estudio es ver cuál beneficioso es el entrenamiento HIIT en personas con estas enfermedades. Se hicieron estudios anteriormente, pero nunca se había hecho, o muy pocas veces se había hecho, en personas con este tipo de enfermedades, ya sea hipertensión o diabetes, y sobre todo que estuvieran bajo efecto farmacológico. Eso se había visto muy pocas veces. También una de las características que mostró este estudio es que el grupo adherido, esto quiere decir que el grupo que estuvo verdaderamente comprometido con la rutina, tuvo una mejora en la frecuencia cardíaca en reposo, fue nula, pero hubo una mejora, pero lo que más se vio es que aumentó la recuperación cardiovascular. Y si estamos hablando cuál es el beneficio de esto y para estas enfermedades, como dije al principio, es prevenir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Ahora voy a presentar las tablas y los gráficos. Voy a compartir pantalla. Compartir.
Acá estamos. Acá se muestra el inicio del ejercicio que se hizo la encuesta de actividad física, después las 2 semanas de familiarización y luego de eso las 12 semanas del entrenamiento tipo HIIT. Acá dice previo al test y acá posterior al test. Acá muestra la tabla, las características de los participantes, diferenciando entre el género, la composición corporal, esto quiere decir la edad, la talla, el peso y el índice de masa corporal, previo a las 12 semanas y posterior a las 12 semanas. Las variables cardiovasculares, ya sea la frecuencia reposo, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica también fueron anterior y posterior a las 12 semanas de trabajo. Y la otra característica que también mostró es la farmacoterapia. Esto quiere decir bajo qué medicamentos estaban las personas de este estudio. Lo otro que te muestra acá es la frecuencia cardíaca de reposo, en medida de latidos por minuto, previo y posterior a las 12 semanas, en el grupo adherido y en el grupo no adherido. Ahí puede mostrar que hay diferencias en el grupo adherido y en el grupo no adherido. Hubo una disminución de las pulsaciones, pero no fue muy relevante, no fue muy significativo. Y en esta tabla muestra lo que explicaba anteriormente, donde se vio la mayor diferencia en el grupo adherido y en el grupo no adherido. Si vemos, en el grupo no adherido, no mostró diferencias anterior y previo, o si fueron casi nulas. En cambio, en el grupo adherido, en ciertos intervalos se ve una disminución o una delta de las pulsaciones por minuto. Esto quiere decir que hubo una adaptación fisiológica de las personas que realizaban los ejercicios para mantener el mismo ejercicio. El cuerpo se adaptó y dijo, yo necesito menos pulsaciones para mantener la misma actividad, y por eso disminuyó su frecuencia cardíaca. Acá se muestra los delta de las pulsaciones por minuto o de la frecuencia cardíaca, ya sea al inicio y al término del grupo adherido, siempre diferenciando el grupo adherido y el grupo no adherido. En el grupo no adherido no presenta grandes cambios, incluso aumentan las pulsaciones en algunos. En cambio, en el grupo no adherido, en la frecuencia de inicio, la delta, el mínimo, como había dicho anteriormente, fue de 4 pulsaciones por minuto. Y el máximo fue de 10 pulsaciones por minuto. Esto quiere decir que disminuyó 10 pulsaciones, el que tuvo los mejores resultados disminuyó 10 pulsaciones por minuto al iniciar el ejercicio. Y al término, acá muestra el delta al término, y el mínimo fue de 1 pulsación por minuto la diferencia, lo que disminuyó, y un máximo también de 10 pulsaciones por minuto. Ahí está en el tema de lo gráfico explicado. Vamos a dejar de compartir pantalla. Acá está. Los resultados mostraron que el entrenamiento HIIT ayudó a tener una mejor recuperación cardiovascular. Esto ayudando, como había dicho, hay que hacer siempre énfasis en esto, porque es lo que busca el estudio y lo que está buscando evitar. Reducir la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. También otro de los beneficios que trajo este tipo de estudio fue que se vieron no significativamente la diferencia, pero se vio una mejora también en los vasos sanguíneos, se vio una mejora en el transporte de oxígeno, se vio una mejora en la presión sistólica, en la presión diastólica. No fue relevante, pero hubieron cambios. Y hay que ver que en la mortalidad todos los cambios son relevantes para evitarlo. Entonces, este estudio sí funcionó en lo que estaba buscando y demostró que el realizar entrenamiento HIIT
disminuía la frecuencia cardíaca y ayudaba a una mejor recuperación cardiovascular.